Antes de comenzar el tema de hoy, perfecto. Antes de comenzar con el tema de hoy, que es convenios colectivos, negociación colectiva, si alguna duda les surgió, supongo yo estarán viendo el tema de extinción del vínculo, de liquidaciones, bueno, la pueden plantear, no hay ningún problema. Con respecto a las notas del recuperatorio, la van a tener para este viernes, publicadas en cartelera. Y bueno, dejar siempre la posibilidad para que ustedes formulen cualquier duda, pregunta que quieran hacer, que no sea una larga serie de preguntas con un par de clases antes del examen, porque digamos, contamos con la idea de que ustedes van leyendo, ¿no?, los temas. Se va a hacer un poco largo también esto, llegado el momento del examen, vamos a incluir, además de derecho colectivo, derecho a la seguridad social. Así que consideren esto también, ¿no? Y la parte de extinción del vínculo, que es la que quedó afuera de derecho individual del trabajo. Y como saben ustedes también, bueno, la facultad ha dispuesto que los exámenes finales sean tomados en forma presencial, ¿no? Así que bueno, todavía estamos por definir, tenemos que definir, suponemos que la fecha va a seguir manteniéndose, la del examen final, que lo van a dar a aquellos que no promocionan, obviamente, ¿no? La fecha creo que la vamos a mantener, así que bueno, todo dependerá de cómo nos organicemos para ese día. Bueno, vamos a compartir pantalla para hablar de este segundo tema que tiene que ver con la negociación colectiva, este otro gran tema de derecho colectivo del trabajo. Tenemos ahí. Ahí se ve perfecto. Ahí estamos bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien. La negociación colectiva. A ver, esto viene como consecuencia del tema que vimos anteriormente, ¿no? Esta cuestión histórica de la legalización del sindicato, bueno, obtiene como frutos ese resultado de la lucha, del conflicto colectivo, que es el forzar justamente al empresario individual, al empresario, a obtener reclamaciones, a claudicar en las reclamaciones que los sindicatos realizan a partir de o un conflicto colectivo, de tipo colectivo, como lo vamos a ver la clase que viene, derecho de huelga, ¿no?, por ejemplo, con la simple negociación, ¿no?, en condiciones de igualdad con el empresario, con el grupo de empresas o una cámara que agrupe a varios empresarios. Esto en la forma más moderna de organización de la parte representativa del sector empleador. Pero bien, con la legalización del sindicato, entonces, se dispuso entonces de una fuerza cada vez más poderosa para enfrentar al empresario individual, ¿no? Fue así entonces que la contratación laboral basada en lo que eran los principios de la autonomía de la voluntad de las partes, la autonomía propia de la igualdad abstracta del derecho civil, ¿no?, empieza a adquirir contornos diferentes porque se va forzando al empresario a aceptar las reclamaciones, ¿no? La contratación laboral, fruto de lo que es la intervención del sindicato, va a adquirir contornos diferentes a partir de justamente la aceptación por parte de los empresarios de las reclamaciones que a nivel colectivo realizaron los sindicatos. Es que la empresa que va a ceder, cómo se difunde esta cuestión de la negociación colectiva, de esta manera, al empresario, ¿no?, le interesa inmediatamente, al haber cedido frente a las reclamaciones de los trabajadores, se encuentra interesado en que los acuerdos se extiendan a toda la actividad, a todos los demás empresarios, ¿no? De lo contrario, quedaría en una situación de desigualdad frente a sus competidores, una situación de competencia desleal. A esto se une que el resto de los trabajadores, ¿no?, con toda lógica, aspiran a obtener idénticos beneficios que los logrados por sus compañeros en huelga. Entonces, habíamos visto que la función propia, ¿no?, del sindicato es la defensa de los intereses profesionales de la categoría laboral que representa, ¿no? Esta defensa se da fundamentalmente ¿en qué plano? En la negociación colectiva. Esta defensa se da en el plano de la negociación colectiva, que es donde se consigue pactar en igualdad de condiciones en los términos
que beneficien a los trabajadores, los términos del contrato se pactan en ese caso con igualdad o en igualdad de condiciones, ¿no? Porque estamos hablando de un sujeto colectivo poderoso que tiene como herramienta el conflicto laboral, el derecho de huelga reconocido justamente por los gobiernos, empieza a ser reconocido el derecho de huelga, y fruto y producto de ese derecho de huelga, del ejercicio del derecho de huelga, cómo se van obteniendo concesiones. Concesiones que tienen que ver con algo un poco más elaborado, que es la negociación colectiva, ¿no? Un instituto un poco más elaborado que resulta justamente en un acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo entonces tiene por objeto establecer, ¿no?, normas para regir las relaciones de trabajo de una determinada categoría profesional, representada por el sindicato, esa categoría profesional representada por el sindicato, y en el ámbito del grupo empresario o de la empresa. Así, observamos que existe una cierta dinámica de la negociación colectiva, al entender de que las partes, ¿no?, son las que conocen sus necesidades, son las que conocen sus posibilidades, los temas que desean tratar en función de las prioridades que cada uno tiene, y esa negociación colectiva que exige que las partes contratantes conozcan sus propias realidades, van a ir adaptándose, ¿no?, a las circunstancias cambiantes del medio en que se producen esas dificultades, ¿no?, haciéndose concesiones mutuas, concesiones recíprocas, identificando los beneficios, ¿no?, que se van a obtener para cada una de las partes, y justamente esas prioridades que se van a establecer a partir de ese conflicto que se determina en esa situación, en esas circunstancias, van a dar lugar y van a dar conformación a lo que es esa dinámica de la negociación colectiva que resulta en un convenio colectivo de trabajo. Entonces, las partes son las que mejores conocen sus necesidades, las prioridades, esas prioridades que se establecen van a ir cambiando según el medio en que se van a ir produciendo esas necesidades, esas prioridades. Esto determina, a partir de esta dinámica de esta negociación colectiva, que existan concesiones mutuas y recíprocas a cada instante, ¿no? Se va a ir negociando permanentemente, de acuerdo a las necesidades y al medio que se van produciendo, ¿no?, a las necesidades del momento. ¿Y cómo se produce esa negociación colectiva? Identificando los beneficios que van a ser satisfactorios para cada una de las partes. En ese plano, bueno, la OIT tiene un papel fundamental, porque la OIT promueve la negociación colectiva. Este es uno de sus fines, de sus prioridades. Esto comienza justamente con esta declaración de Filadelfia, ¿no?, del año 1944, que establecía y reconocía la obligación de la OIT de fomentar entre todas las naciones del mundo, ¿no?, lo que sean programas que permitan lograr el reconocimiento efectivo del derecho de la negociación colectiva. Este es un principio aplicable según la Declaración de Filadelfia del año 1944 de la OIT, ¿no?, un principio aplicable a todos los pueblos. En 1949 se adopta, ahí dice 1948, pero es 1949, se adopta el Convenio 98 sobre Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. Es un paso bastante importante, muy importante, porque este Convenio 98 es uno de los convenios que en 1998 la OIT incluye en una declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿no?, que recuerda hacia todos los miembros de la OIT que son necesarios de cumplir, ¿no? Estos estados miembros de la OIT han aceptado, en todo caso, por formar parte de la OIT, que estos principios y derechos enunciados en la Constitución de la OIT y en la Declaración de Filadelfia, ¿no?, sean de reconocimiento importante, de cumplimiento necesario. Por eso sintió la necesidad de reiterar a partir de esta declaración del año 1998 relativa a principios y derechos fundamentales, que enfatiza esta declaración que existen ciertos convenios, entre ellos el Convenio 98 de negociación colectiva, que es de importancia urgente, de cumplimiento necesario por todos aquellos estados que forman parte de la OIT.
En este sentido, podemos decir que la OIT, además, entre aquellas precisiones que da acerca de este derecho de negociación colectiva, identifica a los sujetos que forman parte de la negociación colectiva como, por un lado, los empleadores o las organizaciones que nuclean a los empleadores, por una parte, ¿no? Y por la otra, organizaciones de trabajadores, ¿no? Solo sería posible, entonces, ante la ausencia de organizaciones de trabajadores, identificar aquellos representantes de los trabajadores que están interesados en celebrar negociaciones colectivas, que a su vez los reemplacen, en todo caso, si no hay organizaciones de trabajadores conformadas. Se pueden elegir representantes de los trabajadores interesados para celebrar un convenio colectivo de trabajo. Esto son precisiones de la OIT de carácter general en cuanto identifica a los sujetos de la negociación colectiva. En cuanto a los trabajadores cubiertos, bueno, la legislación nacional, esto lo establece el convenio 98 de la OIT, el convenio sobre negociación colectiva, que hemos mencionado, ¿no? Establece que la legislación nacional estará entonces facultada para determinar si incluye a otros trabajadores que en realidad, bueno, queda sujeto a criterio de cada Estado incluirlos o no. Por ejemplo, trabajadores que trabajan en las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad. De todas maneras, este convenio 98 no incluye a los funcionarios públicos. Si el Estado miembro decide incluir a los funcionarios públicos, bueno, es una decisión de cada Estado miembro y no promovida por la OIT. En cuanto a las materias objeto de negociación colectiva, bueno, la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que estas materias objeto de negociación colectiva tienen que ver con condiciones de trabajo y de empleo, pero también con la regulación de las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, y Profe, las disculpe que lo organizaciones interrumpa. también. Sí. Hay una compañera que quiere ingresar y no está pudiendo. Ah, bien, bueno, ahora avisamos. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Hay dos chicos que quieren ingresar, uno es Julio y después otra chica, y estoy atenta acá. Pero hay uno que va y viene. Ah, bueno, si quiere ingresar, que se quede, por lo menos. Sí, profe, pasa que el tema de la conexión a veces es inestable y te expulsa y por eso se recurre. Sí, o sea, aviso porque a mí también me suele pasar. Puede suceder eso. Bueno, vamos a estar atentos entonces a ver a quién se va y quién vuelve. Gracias, profe, y perdón por la interrupción. Bueno. No, está bien, no hay problema, por favor. Entonces decíamos, materias objeto de negociación colectiva, obviamente condiciones de trabajo y de empleo, pero también aquellas que tienen que ver entre las relaciones entre empleadores y trabajadores y entre las organizaciones entre sí. Sí, la escucho. ¿Los trabajadores cubiertos también son sujetos o es otro tema? No, estos son los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva. A los sujetos a los que se refería antes este PowerPoint se trata, son aquellos que van a negociar colectivamente. ¿Sí? Por un lado los empleadores o una agrupación que los represente, y por el otro lado los trabajadores organizados según la legislación local, ¿no? Y si no hay en la legislación local no hay trabajo, no está, digamos, determinado qué trabajadores o cómo se organizan determinados trabajadores, bueno, pueden ser, en todo caso no se les puede impedir la negociación colectiva a los trabajadores, sino que pueden ser designados representantes para negociar colectivamente por los propios trabajadores, más allá de que haya o no alguna organización estable que negocie colectivamente. Entonces la OIT da un amplio margen para definir el sujeto que negocia. Ahora estamos... En cuanto a trabajadores cubiertos, bueno, el convenio 98 establece que deben ser la totalidad de los trabajadores del ámbito público y privado, con alguna referencia especial a trabajadores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que la legislación local puede establecer su inclusión o no. Esto deja a criterio de la legislación local, la OIT, la inclusión o no, pero no habla de los funcionarios públicos. La categoría de trabajadores funcionarios públicos no es tratada en el convenio 98. Sí, en cuanto a materias objeto de negociación colectiva, dijimos entonces, ¿no? Esta noción que no solo cubre a las tradicionales que tienen que ver con condiciones de trabajo, sino también a cuestiones referidas a promociones, traslados,
problemas con reducción de personal en todo caso. También temas de consulta, comunicación y cooperación entre las organizaciones. Y otra cuestión importante, otro tema importante, medios para resolver conflictos, porque no solamente se resuelve un conflicto a partir del conflicto madre, como es el ejercicio del derecho de huelga, hay otras formas de resolver conflictos que no tienen que ser necesariamente aquel que se refiere a el ejercicio de algo, de alguna acción que perjudica en todo caso al empleador. Legítimo, ¿no? Obviamente, no hay ningún reparo frente a esto, lo vamos a hablar la clase que viene en todo caso. Y otro de los temas o de las precisiones que la OIT efectúa a partir de esta cuestión de la negociación colectiva es aquel principio que establece de negociación libre y voluntaria, ¿no? Y el nivel de negociación para que las partes pueden en todo caso establecer. Hay diferentes niveles de negociación, ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos el producto de la negociación colectiva o el resultado de la negociación colectiva, que en términos de una definición, ¿no? En una definición o un concepto elaborado por la OIT, bastante general, significa esto: la expresión, contrato, convenio colectivo, ¿no? Comprende no solamente, comprende todo acuerdo escrito relativo a condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de estas organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, ¿no? De acuerdo a lo que dispone cada legislación nacional. Esto es una definición bastante amplia. Nuestra ley contiene una definición más precisa de lo que es un convenio colectivo de trabajo, que ahora la vamos a ver. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Y para esto tenemos que hablar de la naturaleza jurídica de lo que es un convenio colectivo de trabajo, ¿no? En principio, el convenio colectivo de trabajo aparece como un contrato, por su forma de celebrarse, que por el acto administrativo de homologación se convierte en una ley para la actividad profesional o la categoría de trabajadores comprendidos en ese ámbito de aplicación del convenio colectivo de trabajo. Como no es una ley en sentido formal, es una ley en sentido material, porque actúa como si fuera una ley, pero no es una ley en sentido de la forma, como se produce y como se crea una ley en nuestro sistema legal, en nuestro sistema, no es posible para resolver un caso no previsto expresamente en el convenio colectivo de trabajo, la aplicación por extensión analógica de otro convenio colectivo, ¿no? Semejante o parecido. Esto lo recuerdo, lo habíamos dicho al principio de este curso, en el artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Impide la aplicación analógica de convenios colectivos de trabajo. Entonces, yo no puedo, ante una situación que se presenta en una actividad determinada, como por ejemplo la actividad metalúrgica, aplicar un convenio colectivo de la actividad aceitera. Por más que la situación esté resuelta en un convenio colectivo de trabajo y en el otro se presente de forma parecida. No existe la aplicación analógica de convenios colectivos de trabajo porque no hay, en este caso no estamos ante la presencia de una ley en sentido formal, sino de una ley en sentido material. ¿Por qué es una ley en sentido material? Porque justamente, ¿sí?, a partir del reconocimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, artículo 14 bis, da a los grupos profesionales de trabajadores, ¿no?, la posibilidad de contratar convenios colectivos de trabajo que rijan en un ámbito específico de aplicación, en el ámbito de los trabajadores, en el que se desempeñan los trabajadores, ¿sí? En ese caso, bueno, ese contrato colectivo va a ser aplicado solamente a todos los trabajadores comprendidos en ese ámbito de aplicación, que por el acto de homologación nace como un contrato entre partes, pero por el acto de homologación se convierte, ¿sí?, en una aplicación extensiva erga omnes hacia todos los trabajadores, estén afiliados o no estén afiliados al sindicato que celebra ese convenio colectivo de trabajo. Ahora vamos a averiguar un poco cómo es esto de la extensión de un convenio colectivo de trabajo y por qué se da esto en todo caso. Nuestra ley, que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en este aspecto, es la ley 14.250, cuyo texto ordenado es del año 2004, que define al convenio colectivo de trabajo.
Y esto es como lo que decíamos antes, ¿no? Hay una definición en nuestra ley que dice que las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial se rigen por las disposiciones de la presente ley. Entonces, no hay ninguna duda que para nuestra ley las partes en un convenio colectivo de trabajo son, ¿no?, una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores, por un lado, lo tenemos acá, y por el otro, una asociación de profesional de trabajadores con personería gremial, lo que excluye a las simplemente inscriptas, que si bien pueden celebrar convenios acuerdos, pueden conformar acuerdos con empleadores, solo van a ser extensivos a los afiliados de esa asociación simplemente inscripta, no van a ser de carácter general, no impide una negociación de carácter informal, pero es una negociación excluida dentro de lo que serían las disposiciones de la ley 14.250, que habla de los convenios colectivos de trabajo y las diferentes formas de celebración y su aplicación en cuanto a orden de prelación o de ámbitos mayores y menores que vamos a ver articulación de convenios que vamos a ver a continuación. Entonces, la restricción opera, ¿sí?, hacia las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial. Se exime de la celebración de sujeto, se lo excluye como sujeto negociador a las asociaciones simplemente inscriptas. Y por el lado de la representación empresarial, bueno, acá en este caso va a ser, para que no haya ningún tipo de discusión, designada esta representación de la parte empresarial por la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo. Entonces, teníamos por un lado esta asociación, por el otro lado esta otra asociación, y además contemplados diferentes niveles o clases de negociación. Esto más bien está expresado en el artículo, en el decreto reglamentario del año 88 de la ley 14.250. Y nos vamos a encontrar con diferentes niveles de negociación. Por ejemplo, tenemos el acuerdo marco, el acuerdo intersectorial, interprofesional o interconfederal, el convenio de una o varias ramas de actividad, convenio de una o varias categorías de trabajo, de trabajadores, ¿no? Acá en este caso estamos hablando de trabajadores de oficio o profesión, distinguidos por esta categoría, convenio de empresa, ¿no? Estos son los diferentes niveles de negociación. Además, se establece que las partes no están obligadas a mantener en el ámbito del convenio colectivo de trabajo anterior y pueden modificar el nivel de negociación al momento de negociar. Es decir, se puede modificar ese nivel de negociación a un convenio de empresa, ¿no? Lo que se inició como un convenio de una rama de actividad, por ejemplo, de una o varias ramas de actividad, puede pasar a celebrarse como convenio colectivo de trabajo de empresa. Si las partes así lo convienen, bueno, se podrá celebrar y se podrá cambiar el nivel de negociación. En este caso no hay ningún problema. Y ahí encontramos entonces diferentes tipos de convenio. El convenio nacional, de carácter regional o de ámbito territorial determinado, que va a tener vigencia en un determinado ámbito geográfico, o también nos podemos encontrar con un convenio intersectorial o marco. En este caso, el contenido de las cláusulas de un convenio marco tiene que ver con varios o todos los sectores de la economía. Y las materias objeto de negociación pueden incluir aquellas materias de tratamiento por convenios de carácter inferior, ¿no? Convenios de ámbito menor. Un convenio marco que se dio acá en nuestro país, celebrado entre la CGT y con la participación del gobierno, además, y los más representativos sectores de la economía, fue el del año 94, que dio origen a la reforma de varias leyes en materia laboral. La ley de ART, la ley de jubilaciones y pensiones, de asignaciones familiares. Bueno, ese es un ejemplo de un convenio marco, donde se involucra a varios o todos, en ese caso fueron todos los sectores de la economía en el que participó la central sindical, la CGT, en ese momento.
Un convenio de actividad tiene que ver con un convenio que comprende a un determinado número de empresas de la misma actividad o en un territorio determinado. Bueno, ahí hay una mención al plenario de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, RISO, en que se dice y se enfatiza que los trabajadores con distintas tareas no son sujetos de un convenio de profesión u oficio, sino de actividad en principio, ¿no? No hay varios, o no se permitiría entonces varios convenios de diferentes oficios cuando en todo caso están unidos todos por un convenio comprendidos todos hipotéticamente, ¿no? Por un convenio colectivo de actividad. También nos encontramos con un convenio de profesión, oficio, categoría, que tiene que ver esto con la estructura de la organización sindical que interviene en ese caso. Y el convenio de empresa o de grupo de empresas. La parte trabajadora acá está representada por un sindicato de empresa o de un sindicato con una representatividad mayor. Puede un sindicato de actividad celebrar un convenio colectivo de empresa, no hay ningún problema en ese caso. Y si hay, bueno, este es un dato también de toda esta cuestión que hace a la negociación colectiva. Si hay un grupo de empresas que celebran un convenio determinado de empresas, en ese caso no debe ser un convenio de actividad calificado como tal para que esto sea considerado convenio de actividad. Si hay, en todo caso, grupos de empresas, hay que tener cuidado si este convenio será de actividad o no. Esto más que nada tiene que ver con la parte que representa, ¿sí? Cómo están representadas cada una de las partes. En el caso de los trabajadores, por el sindicato que tiene que ser de actividad y no de empresa. Un sindicato de empresa no puede celebrar un convenio colectivo de actividad, y en el caso de la parte empresarial, ¿sí? Tiene que existir representatividad de ese grupo de empresas, o puede existir también una representatividad de un grado mayor. Ahí vamos a definir en todo caso si va a ser un convenio colectivo de actividad o de empresa. El marco legal aplicable a toda esta cuestión de la negociación colectiva, además de la ley 14250 que define el convenio colectivo de trabajo, es la ley 23.546 de negociación colectiva. Ahí está previsto o establecido cuál es el procedimiento para negociar colectivamente. En grandes rasgos, ¿qué dice esta ley? Bueno, que el convenio puede celebrarse de dos maneras diferentes. Se puede celebrar directamente, las partes involucradas pueden celebrar el convenio directamente, o con la intervención de la autoridad administrativa laboral, el Ministerio de Trabajo. Si hay un funcionario presente en esa negociación, bueno, la característica muy particular en este caso es que la homologación, en virtud de la autoridad del funcionario interviniente, va a ser efectuada en el momento, digamos. ¿Sí? Esa homologación va a ser efectuada en forma tácita por haber intervenido ese funcionario de la autoridad administrativa laboral en esa negociación. ¿Cómo se convoca a un convenio colectivo, a celebrar un convenio colectivo de trabajo? Bueno, 60 días antes del vencimiento, ahora vamos a ver que tienen fecha de vencimiento los convenios colectivos de trabajo, se puede convocar a celebrar un nuevo convenio colectivo de trabajo. Se van a conformar entonces los miembros de lo que va a ser llamado comisión paritaria, que es la que va a negociar justamente ese convenio colectivo de trabajo con representantes de los trabajadores y de los empleadores, designados obviamente a partir de formar parte de esos sujetos negociadores que dijimos antes. Y esa comisión paritaria, conformada por miembros de ambas partes, va a ser también un órgano que va a quedar establecido como de interpretación de un convenio colectivo de trabajo respecto de cuestiones de carácter general, no individuales, porque las resoluciones de carácter individual van a ser resueltas a nivel judicial, en la justicia. Pero la comisión paritaria es órgano de interpretación de un convenio colectivo de trabajo, de alguna cláusula de un convenio colectivo de trabajo, y esa interpretación va a ser efectuada de carácter general si es llamada a decidir, o mejor dicho, opinar respecto del alcance que tiene esa cláusula en particular. Se designan entonces los miembros de la comisión paritaria que van a negociar un convenio colectivo de trabajo. Negociado ese convenio colectivo de trabajo, ese contenido va a estar determinado por estos elementos, por así decirlo. Artículo 3 de la ley
justamente 14250. Las convenciones colectivas de trabajo deberán celebrarse por escrito y deberán consignar lugar y fecha de celebración, nombre de sus intervinientes, la acreditación de la personería es algo importante, ¿no? Obviamente, porque tiene que tener la personería justamente que acredite la representatividad invocada, control que luego hará el Ministerio de Trabajo al momento de homologar, las actividades y categorías de trabajadores referidos en la Convención Colectiva de Trabajo, la zona que se va a aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo y la vigencia. Una cláusula especial que determine por cuánto tiempo va a regir el Convenio Colectivo de Trabajo. Y posteriormente, celebrado ese Convenio Colectivo de Trabajo conteniendo todos los elementos que acabamos de mencionar, bueno, se produciría, en todo caso se presentaría, mejor dicho, ese Convenio Colectivo de Trabajo a homologación. A homologar ese Convenio Colectivo de Trabajo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, precisar que el Convenio Colectivo de Trabajo, ¿no?, es homologable y esa homologación, ese acto administrativo es el hecho jurídico que le da fuerza normativa al Convenio Colectivo de Trabajo, lo dijimos anteriormente. Pero no solamente la homologación, sino también la inscripción y la publicación del Convenio Colectivo de Trabajo en el Boletín Oficial. Los modos de homologación pueden ser efectuados en forma expresa o tácita, según si haya intervenido un funcionario del Ministerio de Trabajo en la negociación, en ese caso va a ser tácita, o expresa o con un acto administrativo que homologue justamente el Convenio Colectivo de Trabajo. ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Trabajo? ¿Qué control va a ejercer el Ministerio de Trabajo frente a un Convenio Colectivo de Trabajo? Bueno, hay dos tipos de control. Lo establece el artículo 4 de la ley 14250, ¿no? Fundamentalmente ese doble control tiene que ver con dos cuestiones. Legitimidad, por un lado, donde el Ministerio de Trabajo, en su carácter de autoridad de aplicación, bueno, establece, o mejor dicho, controla, que las partes tengan representatividad, ¿no? ¿A partir de qué? Del examen de la personería, justamente de las partes intervinientes. Será presupuesto esencial para acceder a la homologación que la convención, y esto va al control de legalidad, no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general. Entonces, ese doble control, por un lado el de legitimidad, por el otro lado el de la legalidad. La legalidad tiene que ver con el hecho de que no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general. Ese convenio va a ser homologable por, en todo caso, el Ministerio de Trabajo. Resuelta la homologación, dentro de los 10 días se registra y se publica, luego se deposita por duplicado en un registro en el Ministerio de Trabajo, y esta particularidad que tiene que ver con los convenios colectivos de empresa, que pueden ser homologados a pedido de parte. Los convenios colectivos de trabajo de empresas o de grupos de empresas deberán observar las condiciones establecidas en el párrafo precedente y serán presentados ante la autoridad de aplicación para su registro, publicación y depósito. Sin perjuicio de ello, estos convenios podrán ser homologados a pedido de parte, es decir, entonces, que el convenio colectivo de empresa o de grupos de empresas, y con esto ya pasamos al otro bloque, va a ser homologable solo si alguna de las partes lo requiere. ¿Bien? Bueno, vayan pensando si tienen que hacer alguna pregunta antes de, bueno, ahora en este interregno de pase al otro bloque, ¿sí? Vamos al otro bloque. Gracias.